dos campos en donde la mayoría de nosotros los seres humanos nos movemos, es en las ventas, en la negociación. Y tenemos un montón de oportunidades diarias para negociar. Hoy en el podcast que me invitaron, que me gustó mucho, aprenderemos un par de temas acerca de la negociación, cuándo no tragar entero, cuándo no negociar, cómo nos vemos nosotros fuertes ante una negociación. No traguemos entero. Nuevas ideas, no te las pierdas. Vamos a aprender mucho de desarrollo con nuestro amigo alias Manolo. Nos vemos. Amiga, hoy estamos con una persona que admiro mucho, que me ha llamado muchísimo la atención su energía, sus formas, su buena vibra. Me han hablado muy bien de él y precisamente por eso te dije que lo invitáramos hoy. El señor Manuel Barrera. Más conocido como Manolo. Él dijo que en el bajo mundo, pero no. No, él es altico, entonces ni tan bajo mundo. Y fíjense que es importante que nosotros tengamos invitados también que sean diferentes, que nos vengan a aportar desde diferentes puntos, diferentes temas y que además nos hagan caer en cuenta en que definitivamente vamos a utilizar nuestra pancarta Manolo, no traguemos entero. Bueno, la razón por la cual hoy invitamos a nuestro amigo alias Manolo, que vamos a decir de ahora en adelante Manolo, es porque nos han preguntado bastante de temas de negociación. ¿Cómo hacer para poder negociar? Y pues Manolo tiene una muy buena reputación, muy buen posicionamiento, ha trabajado muchísimo en el mundo organizacional como nosotras, en todo lo que tiene que ver con negociación relacional y negociación comercial, que es dentro de lo que tú te has venido desenvolviendo. Pero primero que todo, ¿quién es Manuel? Bueno, Manolo entra al mundo de las habilidades sociales, de las habilidades blandas, desde hace ya algo más de 22 años. Tuve la fortuna de formarme con una de las compañías más grandes del mundo en capacitación y formación. Y bueno, en una aventura tuve una franquicia durante más de 4 años, ahora no la tengo, pero creo que quedamos con todos los conceptos de lo que significa. Y en la negociación estoy hace 12 años, cuando bueno, por un azar del destino, terminé como conciliador, ya que bueno, suceden muchas cosas, termino en una situación que no fue favorable para mí y decido meterme de lleno en lo que es la negociación. Ah, no, pues de razón. Bien. Olguita, espérate porque Manolo estaba contando algo. Tuviste en un momento dado una franquicia. Me imagino que ahí tuviste que negociar mucho. Pero ahora veo que en tu camisa tienes Get Training y que atrás nuestro, porque estamos hoy en las instalaciones de las oficinas de Manolo, tienes el nombre de tu organización. También cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué es Get Training? Bueno, Get Training después de la franquicia se queda con un poco del conocimiento de lo que son las habilidades blandas y en las habilidades sociales empezamos a desarrollar diferentes programas con diferentes puntos de vista muy matizados y enfocados a permitir que las empresas sigan desarrollando el talento humano, sigan apoyando las competencias, desarrollando habilidades y eso ha permitido que por estos 22 años ya estemos presentes y hemos trabajado en toda Latinoamérica, tenemos ya algo más de 60,000 personas involucradas en estos 20 años, esto es un montón de gente en un montón de compañías, así que esto requiere pues de un trabajo arduo y fuerte. Sí, bien, 22 años, wow. Bien, ahí lo interesante es que el aporte que tú tienes desde la parte personal y desde la parte familiar, desde la parte organizacional, pues es enorme. También como nosotras eres docente universitario y yo creo que eso te ha permitido, y yo lo hablo desde mi posición, a estar constantemente evolucionando en conocimientos que te tienen que estar a flor de lo que pudiera estar pasando en el panorama organizacional, social, político, ¿cierto? ¿Qué haces tú para estar actualizado constantemente y no tragar entero y no permitas que los demás traguen entero? Creo que el término de ustedes de no tragar entero es tremendamente acorde a lo que estás mencionando. A medida que van cambiando los años, las tendencias, las formas de ver cambian también y le proponen a los profesores, a los que estamos en estos medios, nuevos temas, nuevas condiciones. Han cambiado algunas de las teorías más profundas. Voy a tocar las más difíciles, por ejemplo, la vista de Maslow, que es una típica teoría, la forma del kinestésico, visual, auditivo ha variado, no mal, sino al contrario, crece, el liderazgo crece, se enriquece, y entonces creo que todos los que estamos en este tema
para no terminar de tragar entero, tenemos que estar muy al día con cada una de las condiciones. Sin duda alguna, leer a los nuevos autores, verificar las nuevas tendencias, asistir a los congresos y a los nuevos puntos, nos dejan nuevas inquietudes que tenemos que ir a investigar. Con frecuencia los participantes, no solamente de la universidad, sino del trabajo, también permiten que de alguna manera nosotros estemos haciendo una actualización permanente, porque ellos son los que más nos retan, nos dicen, levantan la mano, dicen, preguntan y wow. Además, no sé si te ha pasado, Manolo, que en clase te dicen, profesor, usted lo que me está diciendo, de acuerdo a lo que dice acá en Google, no es verdad. ¿Tú qué haces en ese tipo de situaciones cuando estás dictando, por ejemplo, alguna cátedra o algo así de no tragar entero? Y yo complemento ahí algo, Olguita, y es que fíjense que nosotros le decimos a los estudiantes, no traguemos entero, cuestionemos todo, hasta a mí cuestionen, obviamente a Manolo, si él está hablando de negociación o en el tema comercial, ¿cómo lo ves tú eso? Creo que la bondad de estar en las habilidades blandas es que no hay una respuesta exacta. No hay una respuesta que uno diga, esta es una fórmula infalible. Por ejemplo, modelos de feedback o de retroalimentación en la empresa, conozco por lo menos 12 diferentes, con diferentes enfoques y formas y todo esto. Y hay modelos nuevos, el feed forward y demás. Lo mismo pasa en la negociación. Entonces, cada vez que sumamos algunos elementos, no se ha movido mucho, no ha tenido muchos grandes cambios, tal vez un par de temas en el proceso, en cómo logramos cosas, pero creo que sí, es un permanente retarse a estar enterado y al día a día. Manolo, yo tengo una pregunta. Cuando se dice es que todo se negocia, yo siento que ese es un mensaje que muchas veces se está llevando a nivel general, no solamente en la academia, sino en la vida. Entonces, ¿qué sientes tú? ¿Ahí podemos tragar entero de que sí, definitivamente todo es negociable? Creo que hay dos espacios en donde podemos utilizar la negociación. La negociación relacional, que además hay un par de autores que me gustan mucho, que son Jaime García y Manuel Manga, que son tremendamente interesantes en ese libro, un chileno y un cubano, sugieren que en la vida diaria tenemos más espacios de negociación. Sin embargo, también llegamos a acuerdos en donde ya no hay que negociar, no hay mucha condición para negociar. Entonces es muy difícil. Por ejemplo, con tus hijos al final puedes ser un poco más autoritario que negociador, dependiendo de lo que quieras lograr. Entonces, claro, a un chico de 6 años decirle, ven, negociamos la comida, no es muy fácil. Entonces actúas de una manera que es un poquito más, autoritaria. Más autoritario y más difícil. Y también terminas aceptando cosas de ellos sin necesidad de negociar. En cambio, en la vida comercial, las posibilidades de negociar se restringen un poquito más. Hay que estar muy conscientes que en la vida de la empresa hay que establecer que sí se puede decir que sí y que sí no, y que no es negociable. Okay. Cuando te piden algo que para la empresa es muy difícil, pues seguramente la respuesta va a ser no. Cuando tú decías ahorita que con los niños, Olguita que tiene chiquis, ¿cómo se negocia? Porque ya los niños están muy grandes. Yo siento que uno de alguna manera tiene que tener la claridad a dónde se quiere llegar. Y, por ejemplo, si hablamos de negociación, eso es algo que sí deberíamos tragar entero, tenemos que tener claro a dónde llegar. Bueno, en la negociación comercial, y tal vez abarca el resto de la negociación, tenemos un plan y queremos llegar a un punto, pero la práctica nos ha demostrado que no es fácil llegar exactamente a ese punto, porque yo me pongo un plan, pero al otro lado hay una contraparte que quiere llegar a su punto. A veces tomamos un camino que es un poquito más fácil, que es el de regateo, pero no es siempre la mejor solución. Entonces, si dos puntos están buscando diferentes propósitos, negociar siempre sigue siendo una de las mejores salidas. Okay. Pero entonces terminar exactamente en el mismo punto va a ser muy difícil, O sea, ¿tú crees particularmente? Yo he trabajado muchos temas de negociación comercial y relacional también. No tan experta como tú, pero pues he venido trabajando en muchos otros temas que pues son como anidados a esto. Y yo creo que a mí me ha llamado muchísimo la atención los 7 puntos de la negociación Harvard. ¿Tú qué opinas de la URI? ¿Qué opinas de todo ese tema de negociación? Wow, creo que el modelo de Harvard nos ha dejado unos mensajes lindísimos. Harvard inicia con 4 postulados básicos, después suma 1 y cuando se pone muy fuerte en su tema integrativo, ellos suman 2 nuevos postulados. De hecho, ahora inclusive están tratando de sumar uno nuevo. William Ury y Fisher, ellos tienen muy claro lo que significa. A mí me gusta de Harvard resaltar el interés detrás de la posición, las soluciones creativas y los criterios con los que puedo yo empezar a negociar y a entender si mi negociación va o no
por buen camino. Pero Harvard es un muy buen punto de trabajo y de estudio. Es una posición que ha evolucionado. Ahora que ustedes estaban hablando de los diferentes modelos de negociación, y obviamente está Mapán y hay otra cantidad de modelos que tenemos que tener en cuenta, cuéntanos, Manolo, ¿tú qué recomendación darías? Porque cuando uno quiere no tragar entero, lo importante es subir el nivel de conocimiento. Cuando decimos no traguemos entero es porque tú has aprendido más y puedes aplicar ese aprendizaje en tu día a día. ¿Qué modelos consideras tú de pronto que vale la pena por lo menos conocer? Bueno, sin duda alguna el modelo Harvard. Y me gusta mucho recomendar a Thomas y Kilman, que son los que se les dice que, sí, los cuadrantes de que son 5 posiciones. Ellos hablan mucho del ganar. Ellos han promulgado mucho el tema. Algunos dicen que son como los papás o los mayores defensores del concepto ganar, que es muy importante. Allí inicia, porque es el instrumento de Thomas y Kilman, que es reconocido como uno de los que más cerca nos dejan de cómo somos nosotros como negociadores. De hecho, tiene una relación interesante con el liderazgo situacional, porque dice, acorde a cada situación, yo debería empezar a negociar. Entonces, no hay una línea directa de que siempre tengo que negociar de la misma manera, porque siempre te están retando. De hecho, a mí me gusta una frase que es, no hay 2 negociaciones iguales. No hay 2 negociaciones Uy, ahora iguales. que tú dices eso, yo quiero aquí sacar una nueva idea. Y la nueva idea es que, recuerda, en otro podcast hablamos de modelos de liderazgo y entre esos mencionamos el liderazgo situacional. Entonces, fíjate que una nueva idea es que un contenido, una información no va a ser aislada, sino definitivamente para otros aspectos que tú tienes que tener en tu vida a nivel individual o organizacional, los vas a entrelazar, los vas a sumar y vas a potencializar tu conocimiento. Y fíjate que todo eso va a servir para el desarrollo en la empresa, desarrollo en el colaborador y desarrollo personal. Qué bueno, Manolo, que hayas tocado ese tema, porque pues así nos estás también llevando a eso. Claro. Y fíjate que en línea con el tema de que no negocio igual con todo el mundo, porque hay diferentes situaciones, el liderazgo también nos propone eso. No todas las empresas funcionan con un tipo o un estilo de liderazgo. Dependiendo del momento de la empresa, dependiendo del momento en que estén enfocados, deben decidir por un liderazgo. Tengo la fortuna de acompañar a varias empresas y cada una elige un estilo de liderazgo, una escuela de liderazgo que les ayuda más en su desarrollo. Entonces, con frecuencia un no traguemos entero es que las compañías deciden cualquier estilo de liderazgo sin hacerlo cercano al tema, entonces a su día a día, a su negocio. Por ejemplo, una de las cosas que también digo en mis cursos de negociación es que hay que definir cuál es el negocio y cuál es la negociación. Y cuando uno entiende el negocio, termina por hacer buenas negociaciones. Pero si las sigue mezclando, empieza uno a enredarse un poquito. Ok, eso es supremamente interesante porque yo a veces hablo, no sé si tú conozcas ese teoría, yo no sé si se le puede llamar así, de los 4 estilos de negociador, que tiene que ver con el tijeras, que es como duro, el dato, sí o sí, aquí se hace lo que yo diga y punto. El piedra, que es como aquí mando y no se mueve, le sirve. no o sea, se mueve. Yo creo que el mejor exponente es el expresidente de los Estados Unidos. Trump. Trump era una piedra, eso era una roca gigante. El tema papel, ¿sí? Que van volviendo, que es muy protocolario y va haciendo como todo el... Como que se mueve. Sí. Y el último, que es el lápiz, que va tomando nota, que va mirando, que va revisando. ¿Tú crees que alguno de esos estilos de negociación, que me imagino que tú los conoces bien, es el mejor o hay uno que es peor? ¿O cuándo nosotros debemos sacar el piedra, papel o tijera y lápiz? No, es difícil decidir porque tengo que encontrarme primero a mí como negociador y después intentar entender a la otra persona. Con frecuencia en la negociación comercial lo que yo recomiendo es que no le pongas todas las fichas a una sola teoría. Y ese es un típico no traguemos entero. Tú te aprendes una teoría y crees que eso te va a sacar de ahí en adelante. La que tú mencionas me parece súper interesante, pero como es ahí un par más. Claro. Entonces uno cuando dice, no, es que voy con tijera y cuando no arrancas a conectar todos los puntos, tú mismo pierdes el foco de trabajo. Algo que con frecuencia les decimos a las personas es exactamente eso. Busca muchas teorías porque te vas a encontrar con muchos papeles. Y de cada uno destila. Y de cada uno vas haciendo. Yo les digo con frecuencia que el mejor curso de negociación dura como 95 años, porque uno no termina de aprender los estilos, las tendencias, las formas, y entonces quedarse con una única a veces te deja perder puntos que son muy valiosos y muy interesantes. Pues claro, uno decide, no, este personaje es apuntar, pero no podemos encasillar a las personas en 4, 5, 6 o 7 estilos. Si te vas a enfrentar con un montón de gente,
es muy probable que encuentres muchos más, muchos más. Manolo, un dicho súper común de se nace o se hace. ¿Qué pasa con el negociador? Porque aquí también para no traguemos entero, yo puedo creer que yo nací ya con esa habilidad o definitivamente hay una puedo opción de poderla desarrollar más. Como el liderazgo, ¿no? Sí, tal Es cual, una nace o se discusión- hace. Es una discusión que todavía los más estudiosos no han podido llegar. Tengo una presentación y una forma de lo que puede ser, que es digamos, me gusta pensar que la negociación como negociación completa es una competencia, es decir, hay que trabajarla y adquirirla, no es una habilidad. Lo que sí probablemente sea una habilidad es ser negociante, que es cuando tú forjas toda tu forma de trabajar y de adelantar solamente con regateos. Entonces, Ok. aquí hay dos. Uy, yo aquí soy hay una dos. regateadora, yo lo confieso. Exacto. No, pues como buena colombiana, generalmente cuando estamos fuera del país, dice, bueno, ¿en cuánto me lo deja? Eso es ser un negociante, no un negociador. Exacto. Oye, está buenísimo Y hay eso. hay una diferenciación Claro. específicamente. De hecho, Enrique Ogliastri, que es un autor colombiano, pero muy fuerte en la parte de negociación, sugiere que cuando nosotros conocemos aquí en Colombia, los negociantes, que son muy enfocados en los números, muy enfocados en el regateo, en el miti-miti, en parte y parte, son más los paisas o de esa región. Ok. Y él descubre que los mejores negociadores, de hecho son negociadoras, son mujeres de pasto, porque son integrativas. Entonces hay una distinción allí que vale la pena entender. Una cosa es ser un negociante y otra cosa es ser un negociador. Sí. ¿Y en comercial qué es mejor, ser negociador o ser No, negociante? necesitas ambos. Necesitas ambos ok. porque algunos puntos los vas a tener que resolver con regateo y otros puntos los vas a tener que integrar. Entonces, las dos grandes corrientes de la negociación que se pueden revisar rápidamente es la distributiva, donde estamos distribuyendo lo que está en disputa, la diferencia, y la otra es la integrativa, donde sacamos, como dice Harvard, mejores soluciones creativas, mejores soluciones. Entonces, el comercial al final necesita de ambos lados y decir, esto se va a ir por regateo, pero esto sí se puede montar con unas soluciones mucho más creativas. Mira que hace poco estaba escuchando una situación de precisamente de una cliente que es gerente comercial de una compañía y me decía lo siguiente, nosotros le subimos a la lista de precios, por decir cualquier cifra, el 15%, pero ahora el cliente me dice que no, y es un cliente que no es muy representativo, yo no le pago el 15%, le pago el 6%. Entonces, y ella decía, pero ¿cómo es posible que se me meta al rancho y que sea el cliente el que me diga cuánto es que quiere que yo le suba? Si ellos no conocen realmente mis gastos, ellos no conocen nada. Yo le dije, ok, tú ya has permitido que, hablándolo coloquialmente, se te metan al rancho. Me dijo, sí, todo el tiempo. Todo el Y yo, tiempo. ok. Y fíjate que sumo rápido un comentario. Hay una frase que está en el mercado de las frases, que además ese es un no traguemos entero. ¿Quién dice las frases? Es un tema bien Sí, que interesante. hablábamos en el capítulo pasado de Con frecuencia comunicación. yo los vi un poquito acerca de ese tema. Pero voy a repetir la frase, no tengo exactamente el autor porque es difícil establecer quién fue. Dice, el regateo es la forma más aburrida y larga de ponerle precio a tu producto, al tuyo. Porque cuando tú entras con una persona y te dice, no estoy de acuerdo con el 15, te pago el 6, se vuelve un regateo de para allá y una cantidad de pérdida de tiempo, de recursos y todo. A veces en las clases con los comerciales les digo, ¿para qué pones listas de precios si vas a permitir que tu cliente te ponga tu precio? Eso. Entonces, no lo hagas. Es posiblemente un error pequeñito que las empresas ya ponen mucha más atención. Claro, pero las listas de precio te sugieren un mínimo no negociable. Y entonces cuando te bajan de ahí, y ahí es donde aprendemos a decir, no se puede negociar. Esto no es negociable, porque me están cambiando incluso condiciones de precio. Y hay que saber argumentar del por qué. Yo le contaba precisamente a mi cliente, le decía, mira, es importante que tú argumentes y ya hay un tema de cercanía, porque pues evidentemente llevan 15 años en este tema comercial y hay momentos en los cuales tú no tienes por qué decirlo, si no quieres. Pero si ya hay un tema relacional de tiempo atrás, de negociación incluso de la primera generación que en estos momentos se estaba estableciendo, yo creo que es importante empezar a establecer en cómo yo argumento esa subida de precios. Y cuando tú no tienes claro el por qué, si no fue porque todo subió, no, espérate, tienes que saber cómo argumentas ese tema de la negociación en la subida de precios, por ejemplo, cuando estamos hablando de carácter comercial. Y cuando tú mencionas eso, fíjense que tenemos en cuenta el histórico, porque queremos mantener a un cliente, pero también la proyección a futuro, cómo vemos ¿Cómo impacta? esa relación y ese vínculo comercial. Y cuando hablamos de comercial, yo tengo una pregunta, y es que si hablamos de comercial y de negociación, que como que hemos tratado aquí un poco los dos temas, todo comercial es un buen negociador.
¿Eso sería un no traguemos entero o es algo que sí tenemos que tragar entero y decir, claro que sí, los comerciales sí o sí son buenos negociadores? Deberían. Tiene que ver con el negocio, que es la distinción que hice hace un rato. Una cosa es el negocio. Si mi negocio es de venta retail, si mi negocio es de consumibles, es muy probable que yo sea un buen vendedor sin necesariamente ser un negociador. Ok. ¿Ok? Y en cambio, hay negociaciones que son mucho más grandes, en donde, por ejemplo, los que venden soluciones gigantescas, compañías gigantescas de soluciones de luz, de maquinaria, que son mucho más integrales y más grandes, ellos sí necesitan resolver de una manera que sea mucho más integrativa que distributiva. Entonces, por eso la importancia de saber cuál es mi negocio para decidir mi modelo a negociar. Y ese es un no traguemos entero típico, ¿no? Es que siempre hay que regatear, siempre hay que hacer las cosas. No, creo que ahí depende un poquito de ambos. No necesariamente un buen regateador es un buen vendedor, ni necesariamente un buen vendedor tenga que negociar todo el tiempo en su día a día. Sí, está chévere e interesante el tema. Sí, Manolo. Bueno, no sé, Olguita, si le ibas a preguntar No, algo porque... Quería invitarte, Manolo, a que respondiéramos 5 preguntas que tienen que ver Wow. precisamente con no tragar entero. Manuel Barrera, ¿en qué no ha tragado entero en su vida? Que no he tragado entero, creo que aprendí a no tragarme las teorías que nos menciona todo el mundo. Lo que he hecho algo es detenerme, ir a buscar. Y utilizo una palabra que es difícil porque es una palabra de la filosofía, que es la heteronomía. Cuando todo el mundo dice, cuando la masa, la opinión pública se pega de un concepto, Sí. esto hace mucho ruido. Y ahí me empiezo acuerdo. diciendo, no porque todo el mundo lo diga o lo haga, verdad. es correcto. Total. Y no porque poca gente no lo haga, es incorrecto. Entonces, ahí yo lo que voy es a buscar un poquito. Y me he encontrado una cantidad de sorpresas de que las teorías terminan o en otro lado o en otras condiciones. Sorpresas como la de los hábitos en 21 días y algunas condiciones de esas que fueron tremendamente comerciales. Sí, y que se vendieron porque tenían cifras. Es que el tema de las cifras hace que en la mente de nosotros como humanos se aniden de una forma muchísimo más Contundente, más fuerte. Claro. Claro, Entonces cuando se dicen fija. 21 días, bueno, listo, ya el 22 días ya eso está quedado ahí en la cabeza. Acuérdense que la escucha activa capta lo que es más hecho y lo que es más cercano Claro, a uno. En claro. cambio, lo que es difuso, ellos lo dejan pasar. Entonces, estoy de acuerdo en que apenas le metan una cifra, eso es ganador. Sin embargo, ya, bueno, por ejemplo, el mito de los 21 días está un poquito llevado a ver cómo está funcionando. Otra pregunta es, en tu experiencia, en todo lo que has tenido que hacer en negociación, también a nivel de tu empresa de Get Training, ¿qué te has dado cuenta que tú dices definitivamente acá en esta negociación no se podía tragar entero? Bueno, tengo una experiencia con los sindicatos. Creo que estuve cerca a algunos sindicatos y eso hizo que yo me moviera en ciertos ambientes de ambos lados, del lado de la empresa y del lado de los sindicatos. Y aprendí al estar en ambos lados que un no traguemos entero es que el sindicato solamente tiene una forma de trabajar, que es hacer huelga y detener. Entonces, aprendimos con las empresas a que había más herramientas para que no fuera la única herramienta de negociación y también los sindicatos aprendieron, entre comillas, a ver que había más soluciones mucho más divertidas. Ese fue un no traguemos entero muy, muy grande que tuvimos. Okay. Qué interesante, fíjense cómo se genera también el aprendizaje para no traguemos entero. A veces hay situaciones que como que nos enfrentan, nos confrontan con una situación y uno dice, claro, los sindicalistas, alguna vez tuve también la oportunidad de trabajar y yo les decía, pero hay otra forma de hacerlo. Y definitivamente ellos pensaban que el único camino era ese. Porque esos son Entonces, mapas mentales y de acuerdo a su filtro, a sí mismo generan su realidad. Entonces yo creo que así hablan y digamos que yo siempre he dicho, no está bien ni está mal, ni la empresa está bien ni está mal, ni ustedes están bien ni están mal. O sea, es una forma de ver las cosas. Los invito es que como que abran un poco la mente y de ese sesgo que tienen puedan encontrar otras posibilidades de encontrar soluciones que sean, como bien lo decíamos, de ganar-ganar. ¿En qué te ha tocado tragar entero que tú eres consciente de que estás tragando entero, pero que lo haces de manera estratégica? Creo que algo que para mí sigue teniendo una resonancia gigante en mi cabeza es el famoso TQM, el Total Quality Management, que nos dejó algunas cosas muy poderosas, que fue toda la visión estratégica, que es tremendamente poderosa para cada compañía, pero algunas compañías todavía mantienen algunos conceptos de los años 80 como forma de trabajo. Entonces, llego a las compañías y me dicen, Manolo, queremos hacer una planeación estratégica, y eso es un tragar entero, porque no todas las compañías están haciéndolo de manera correcta. Hay que hacerlo, hay que proponer una condición estratégica. Creo que ninguna compañía dejaría de hacerlo. A lo que me refiero es,
¿hasta dónde lo llevo? ¿En qué punto? Entonces, cuando me dicen, no, es que queremos una planeación estratégica para un grupo pequeñito, en un área pequeñita, y uno dice, eso no es planeación estratégica, No, es otra exacto. cosa. Es otra cosa, es un propósito, por ejemplo. Eso, Es una es una firma, organización. una organización. Pero Estamos en la entonces, programación. un traguemos entero con frecuencia es ese. Me toca decir, ok, vamos, y yo les ayudo y trato de llevarlos, pero es un típico que me ha tocado duro. Y de alguna manera, ahora que mencionabas la parte estratégica, ¿qué sería un no traguemos entero estratégico para una negociación? Wow, esta pregunta creo que me deja en muchos puntos. Bueno, No, perdóname, sí, podemos claro. de pronto en unos 3, como para que les quede así súper Sí, clave. un ¿Se no puede? traguemos entero. No sí. traguemos entero estratégico. Aprende a decir que no. Aprende a que no todo es negociable. Y al establecer tus no negociables, va a ser mucho más fácil para ti determinar hasta dónde puedes ceder y conceder, que además son dos conceptos muy interesantes. El ceder y el conceder son muy interesantes. El conceder tiene que ver con que hasta dónde vamos a ir, y el ceder es, ok, ¿qué pasa cuando nos piden un no negociable? Ok. Ese es un no traguemos entero típico. La otra es que nunca te enfrentes a una negociación sin haber planeado. Me encanta. Porque las personas dicen, vamos a escuchar, a ver qué nos proponen, y basado en eso, tomar una decisión. No, ellos ya tomaron la delantera, porque hay una base que se llama el ancla. Hay teorías que dicen proponga primero, y hay otras teorías que dicen no, escuche y proponga después. No, soy más del lado de vaya y proponga primero, porque anclas de alguna manera a la persona cerca a tus puntos, y eso lo hacen los regateadores de una manera muy hábil. Entonces creo que ahí vale la pena entrar en eso. Y antes de ir a negociar con algo externo, en este caso un cliente, por ejemplo, tienes que haber tenido muy resuelto toda la negociación interna dentro de tu compañía, porque a veces los jefes lo mandan a uno a negociar y a traer hasta la última gota de plata, de dinero del cliente, De sangre, y sudor y sin- lágrimas. sin entregar nada a cambio. Y el principio básico del ganar-ganar es el intercambio. Claro, es que hablamos de intereses versus resultados, o sea, cuál es el interés que tienes en el relacionamiento con la persona, en el negocio, lo que fuere, y también cuánto es lo mínimo que necesitas ganar y cuánto es lo máximo, cuál es la mejor... el Los objetivo. topes, de Los dónde el nos vamos techo. a meter, Exacto. a mover. ¿en Pero a qué veces como límites? que no, listo, baje, y es que lo que tú decías me llamaba muchísimo la atención el negociante, a veces es que no, que se baja lo máximo, ¿cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo que estamos dispuestos nosotros a pagar? ¿O cómo pudiera llegar a ser? Yo le hablaba a esta cliente que les contaba, le decía, no tiene que ser precio. Me decía, ¿cómo así? Yo le dije, es que no siempre tiene que ser precio. Y me decía, dame ejemplos. Yo le dije, revisa un tema de mantenimiento por la maquinaria que le estás entregando, revisa un pronto pago, revísales... Formación, pues, valores adicionales, eso. condiciones que van a adquirir, mucho más adelante. John Ruskin en 1960 decía eso. Todo en esta vida se puede conseguir más barato y de peor calidad. Entonces, y decía, el que es presa de los precios solamente para negociar, entonces estará metido en que puedes comprar lo mismo, pero más barato. Y si tú sales al mercado encuentras básicamente lo mismo, más barato. Entonces el precio no es exactamente lo único que hay que negociar. Hay que empezar a trabajar con más elementos. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la creatividad, porque a veces se piensa, no, es que yo no soy total. creativa. Todos los seres humanos, Todos. por nacimiento, tenemos la creatividad. Lo que pasa es que Sí. hay unos que lo podemos desarrollar más que otros, pero eso va muy alineado a como es una competencia que veo yo que no debemos dejar abandonado, como eso, la gente esa que se dedica a los de publicidad, a los de mercadeo, todos en el tema comercial, en el tema de negociación, es indispensable empezar a validar cómo tengo yo este tema de creatividad para poder ser un muy buen negociante, negociador. Un rasgo que le ayudaría al negociador muchísimo es ser creativo. Apenas, y lo dice Harvard en su postulado, soluciones creativas, diferentes. No es la tuya, no es la mía, podemos construir una solución. Parte de los ejercicios que hacemos en las sesiones es exactamente eso, hacer que las personas piensen que hay otra manera de hacerlo. Y durante mucho tiempo la gente competitiva, fuerte, porque ha crecido de esa manera, cree que no hay más soluciones. Cuando ellos los empiezan a descubrir, dicen, wow, y ese es el momento en que se convierte de negociante a negociador. Y es bellísimo. Y cuando tú estás diciendo eso, me llevaste a una parte atrás que mencionabas lo importante de planificar. Porque cuando uno planifica y tiene la claridad de cuál es la necesidad por los dos lados, Total. cuáles son las opciones que se tienen y cuáles podrían ser las alternativas en un momento dado, aprovechando la creatividad y como de pronto llegar a sorprender a la contraparte, por decir, bueno, no sé si Sí, contraparte. se pueda Sí, decir de una contraparte, manera sí, más es- amable, pero al fin y al cabo pues es el estamos término negociando, correcto. entonces es la contraparte. Gracias. Entonces,
cómo también de una manera podemos llevar ideas que sean diferentes y que también nos den un valor diferenciador, porque a veces dicen, ay, es que sabe que ya no hay valor diferenciador, ya todo está dicho, todo está escrito, y ahí yo siento que es un no traguemos entero, ni todo está escrito, ni todo está dicho. ¿Tú has notado de pronto en alguna oportunidad que hayas podido sorprender favorablemente al hacer una negociación y que nos cuentes? Total. Bueno, creo que toco un punto rápido. Algo que yo recomiendo para aprender a negociar, no solamente enterarse de todo, sino jugar, por ejemplo, ajedrez, damas chinas, parqués. Ay, ¿Por chévere, qué? Porque tú ejercita vas mucho 4 o la 5 jugadas adelante. Y esa es la diferencia entre un plan y una estrategia. El plan es que te determina el objetivo y va por allá. Pero la estrategia es qué pasa durante el camino y cómo me voy moviendo. Y la negociación te va a plantear cada rato, cambia plan B, plan C, plan D, y afortunadamente hay 28 letras en el español. Hasta la Z. Entonces tenés que tener un panorama gigantesco. Y el negociador termina aprovechándose de todas esas opciones. Cada vez que te plantean algo dices, ok, ¿y si tomamos este camino? ¿Y si tomamos este camino? Y ahí es donde uno establece los límites, que es lo que termina el plan. Y acerca del tema, es que sí. Por ejemplo, una vez estábamos muy enfrascados con una negociación en que era precio. Ustedes saben que compras tiene uno de los varios indicadores, que es cuánto me ofrecen, cuánto logro bajar. Es un indicador típico de compras y afortunadamente muchas compañías ya se bajaron de eso y tienen más indicadores. Pero es muy típico entrar en las 3 cotizaciones, que es un traguemos entero típico, ¿cierto? Y entonces estábamos enfrascados en que no me sirve. Y lo que hice fue proponerle una condición diferente. Le dije, ¿qué pasaría si yo a tu equipo de compras le entrego los mejores trucos para negociar? Ve y le dices a tu jefe que yo te entrego los 10 mejores trucos para lograr negociaciones. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Dile que no hay más descuentos, pero que a cambio le voy a dar los 10 mejores en 2 horas al equipo de los 10 negociadores que tienen. Eso. Y la persona fue y volvió y me dijo, mi jefe está feliz. Entonces, no siempre descuento es la salida. Eso, es que a veces ¿Cómo logro yo montar nos quedamos muy cortos realmente en el tema que es como una carrera del ratón, que yo veo que nos metemos en una ruedita porque todo el mundo hace lo mismo, y me bajo y vuelvo y me subo la ruedita al día siguiente. No, yo creo que tenemos es que salir de esa caja y empezar a mirar alternativas para que en el ámbito, en el caso comercial, que es como el más típico, donde se ha sido más el concepto de negociación, pero en el tema personal, todo el tiempo estamos negociando. Sí. Tenemos muchas más oportunidades de negociar en el plano personal porque en la relación con las personas tenemos que acordar un montón de cosas a diario. Entonces, claro, lo que tú dices, el trabajo relacional, porque esos son los dos tipos, el tipo relacional, el tipo comercial, hace que nosotros como personas mucho tiempo estemos acordando para movernos, sobre todo por una solución que la menciona en la definición Ogliastri. Si tú no solucionas la diferencia, tus acciones futuras van a ser afectadas. Cuando eso lo tiene uno muy claro, todo lo futuro va a ser afectado. Entonces, si tú no resuelves hoy, estás afectando realmente tu futuro. Entonces, no solamente en la parte relacional, una pareja, con los hijos, con los socios, con los compañeros de trabajo, estás acordando un montón de cosas para el futuro. Claro. En el plano comercial, yo creo que nosotros sabemos que o salimos bien de una negociación o no volvemos a comprar. Bueno, una frase que se le también dice, que es de John F. Kennedy, que tiene muy buenas frases de negociación, por cierto, presidente de los Estados Unidos, que dice uno, pero ¿cómo así? Dice que si tú negocias muy fuerte con alguien y obtienes todo su dinero, negociarás con él una sola vez. Entonces nunca vas a volver a negociar con él. Y en ventas no podemos darnos el lujo de negociar una sola vez. Necesitamos que vuelvan, que compren, dependiendo del negocio. También hay que entender que puede ser una negociación que en esos momentos, si es, no sé, la remodelación acá de tus oficinas, pues tú lo haces una sola vez, quién sabe cuándo vuelves a remodelar. Pero muy seguramente esa persona puede tener un buen vínculo contigo y que te ayuda a generar otra posibilidades, recomendaciones. Exacto, y es lo que determina... Es que a veces piensan que es una sola vez y ya, y no. Exacto, y es lo que determina definir una negociación planeada de línea dura o de línea blanda. O sea que yo aquí estoy viendo en un no traguemos entero, que de pronto una de las situaciones sería no podemos sentirnos súper exitosos, celebrar cuando logramos una negociación en la cual ganamos tanto, porque de pronto a la larga dejaremos de ganar. Entonces ahí el no traguemos entero en alerta, pilas con lo que tú estás construyendo en negociación para tu futuro,
porque definitivamente, pues acá hoy estamos en No Traguemos Entero. Sí. Creo que por cuestión de tiempo vamos a darte las gracias, Manolo, Muchas por gracias. toda tu participación, por toda la información que nos has dado. Por las recomendaciones, por las- los tips, las diferenciaciones que han y- sido súper ganados. Y nos contó, yo creo que Olguita y yo que sé que algo hablamos a veces de negociación también Sí, a nivel claro. académico, siento que acá hemos también recibido una información adicional que también a nosotros nos ayuda a que no traguemos entero. Sí, muchísimas gracias Manolo y que te siga yendo supremamente bien como hasta el momento lo has hecho y que sigas llenando de éxito a todas las compañías en las cuales tú has venido trabajando. Muchas gracias y Te no traigan felicito. entero, en serio. Muchas gracias. Chao, Chao, chao.